Haciendo referencia al enunciado 1, si la aceleración es positiva, entonces la partícula se mueve cada vez más rápido, consideramos que es verdadera, ya que si la partícula tiene una velocidad y una aceleración positiva, ambas se moverían en el mismo sentido, provocando que la velocidad de la partícula aumente y haciendo que ésta se mueva cada vez más rápido. De lo contrario, marcamos excepción de la velocidad de la partícula negativa y una aceleración positiva. Como se mueven con signos opuestos, propiciaría que la partícula vaya disminuyendo su velocidad y provocando que tenga un movimiento cada vez más lento. Con respecto al enunciado 2, la gráfica de la función de posición siempre es cóncava hacia arriba, o bien siempre es cóncava hacia abajo, tenemos posicionamiento como falso, ya que el movimiento de una partícula puede mantener una razón de cambio constante, provocando que su gráfica muestre una línea recta. Asimismo, cuando la razón de cambio es positiva o negativa, sí se pueden presentar las concavidades mencionadas en el enunciado. Hablando del enunciado 3, si la aceleración es negativa, entonces la partícula se mueve cada vez más lento, consideramos que es falso, ya que si la aceleración es negativa y la velocidad de igual manera es negativa, la partícula se movería cada vez más rápido, por el impacto que tienen los signos. Sin embargo, si la aceleración es negativa y la velocidad es positiva, la velocidad a la que se mueve la partícula sería cada vez más lento y se irá frenando. Considerando el enunciado 4, si la velocidad inicial es 0, la partícula se mueve cada vez más rápido, nos posicionamos como verdadero, ya que para que la partícula comience a moverse necesita de aceleración, por más mínima que sea, para aumentar su valor. Si la aceleración permanece constante, el cambio en la velocidad se vería como en la gráfica superior izquierda, y si la aceleración tiene la misma razón de cambio, la velocidad aumentaría como en la gráfica inferior izquierda. 5. Si la velocidad inicial es positiva y la aceleración es negativa, entonces debe haber un instante en el cual la partícula se detiene para cambiar el sentido de su movimiento. El enunciado es verdadero, ya que como podemos ver en el gráfico, si observamos en la gráfica de la velocidad del punto naranja, este representaría, para este ejemplo, nuestra velocidad inicial. Como podemos ver en ese mismo punto, en la gráfica de la aceleración es negativa. Debido a que la aceleración es negativa, la velocidad va disminuyendo cada vez más hasta el momento en el que se hace 0. En ese punto en el que la velocidad es 0, o sea, en 15 segundos, si nos vamos a la gráfica de arriba de la posición, podemos ver que la partícula se detiene para cambiar el sentido de su movimiento. 6. Si la posición inicial es negativa y la velocidad inicial es positiva, entonces la partícula pasará por lo menos una vez por el origen de la recta sobre la cual se mueve. El enunciado es verdadero, ya que si la posición inicial de la partícula es negativa, esto quiere decir que la partícula se encuentra en algún punto por debajo del origen de la recta sobre la cual se mueve. Si la velocidad inicial es positiva, esto quiere decir que el vector de la velocidad hace que el movimiento de la partícula vaya hacia arriba. Por lo tanto, la partícula se moverá sobre su recta hacia arriba, cruzando el origen por lo menos una vez, y seguirá su trayectoria dependiendo de la aceleración y de la velocidad. 7. Si la posición inicial es negativa y la velocidad inicial es negativa, entonces la partícula no pasará por el origen de la recta sobre la cual se mueve. El enunciado es falso, ya que, como podemos ver en el dibujo siguiente, si la posición inicial de la partícula es negativa y la velocidad inicial es negativa, esto quiere decir que la partícula comenzará a moverse hacia abajo. Pero puede que llegue un momento en el que la velocidad se convierta en positiva. En ese momento el objeto se detendrá y cambiará su sentido y se comenzará a mover hacia arriba, hasta el momento en el que llegue al origen de la recta sobre la cual se mueve. 8. Si la posición inicial es positiva y la aceleración constante con la que se mueve es negativa, entonces la partícula pasará una y solo una vez por el origen de la recta sobre la cual se mueve. El enunciado es verdadero, ya que como podemos ver en la ilustración, en el gráfico de aceleración, si tenemos una aceleración negativa y constante, la función de la aceleración será una línea recta, con valores negativos. Si vemos la gráfica de la velocidad, respecto a esa aceleración negativa y constante, podemos ver que la velocidad tiene una pendiente negativa, y se hace cada vez mayor,
pero obteniendo valores cada vez más negativos de manera infinita. Si vemos la gráfica de la posición, podemos ver que la posición inicial de la partícula es positiva. Sin embargo, como tiene una velocidad negativa que va aumentando cada vez más, entonces la partícula se moverá hacia abajo, pasando por el origen una sola vez sobre la recta por la cual se mueve, y después seguirá teniendo valores de posición cada vez más negativos de manera infinita. La 9 dice que la gráfica de la función de velocidad es siempre una recta no horizontal. Este enunciado es falso, ya que a pesar de que la función de velocidad sí puede ser una línea recta no horizontal, eso no es siempre en todos los casos, ya que, como sabemos, la función de velocidad depende de la función de posición. Y en caso de que la velocidad sea una línea recta no horizontal, quiere decir que tiene que tener una pendiente, por lo tanto, nuestra función de posición tendrá que ser una parábola. Sin embargo, nuestra función de posición no siempre es representada con una parábola, sino que puede representarse con una ecuación de tercer grado, entre otras opciones. Por lo tanto, pues la gráfica de función de velocidad va a tener diferentes presentaciones, como las podemos ver aquí en la presentación, siendo constante, con una línea recta horizontal, siendo una pendiente o siendo una parábola. El segundo enunciado dice que si la aceleración es negativa y la velocidad inicial es cero, entonces la partícula se mueve cada vez más rápido hacia la izquierda. Y esto es verdadero, ya que al ser la aceleración negativa, como podemos ver en la segunda imagen, la aceleración se estaría dirigiendo hacia la izquierda. Y como la velocidad no estuvo en ningún punto positivo como para que haya tenido alguna posición en la derecha, sino que está en cero, entonces se va a deslizar hacia la izquierda. Y al tener una aceleración negativa, se va a mover cada vez más rápido, y todo esto hacia la izquierda. Y lo podemos ver reflejado en el ejemplo que puse, que es un motociclista que tiene una aceleración negativa y que cada vez se va a ir más rápido hacia la izquierda si tomamos como su velocidad inicial, que es igual a 0. La 11 dice que si la velocidad inicial es positiva y la aceleración es negativa, entonces existe un instante de tiempo en el cual la partícula llega más a la derecha de la recta sobre la cual se mueve. Bueno, si nosotros tenemos una velocidad inicial positiva, que es como lo podemos ver en el gráfico, podemos notar que al ser su aceleración negativa, esta va a ir disminuyendo. Y cuando llegue a 0, lo que va a hacer es que va a frenar y se va a dirigir a la dirección contraria, ya que cuando tenemos una velocidad negativa, eso quiere decir que ya se encuentra hacia la izquierda. Por lo tanto, ese tramo de que va de nuestra velocidad inicial a que llega a 0, que frena y gira, todavía se va a seguir moviendo un poco más a la derecha, cada vez más lento, pero va a seguirse moviendo hacia la derecha. La 12 dice que si la gráfica de posición es cóncava hacia abajo, podemos decir que la aceleración es negativa. Y esto es verdadero, ya que una vez que nosotros tenemos una aceleración negativa, eso quiere decir que nuestro vector de aceleración se está dirigiendo hacia la izquierda. Entonces, esto se va a ver reflejado en nuestra gráfica de posición, ya que si, por ejemplo, teníamos una dirección hacia la derecha, el que se nos aplique una aceleración negativa va a hacer que poco a poco vayamos frenando y que entonces vayamos recorriendo cada vez menos metros con respecto al tiempo. Por lo tanto, es lo que se vería como nuestra parábola al revés, llegando casi hasta su punto máximo. Posteriormente, una vez que si la aceleración sigue siendo negativa, entonces nuestra velocidad va a llegar al punto donde se vaya a volver 0 y se vaya a ir hacia la izquierda. Y en ese punto donde se vuelve 0 y se va hacia la izquierda, entonces nuestra posición va a ir retrocediendo. En vez de seguir yendo hacia la derecha, va a comenzar a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, esto lo vamos a ver como la otra parte de nuestra parábola cóncava hacia abajo, ya que pues vamos a ir recorriendo cada vez más metros, pero de manera negativa. O sea, vamos a ir cada vez más rápido, pero hacia el otro lado, hacia el sentido contrario. La número 13 dice que si la aceleración es positiva y la velocidad inicial es negativa, entonces existe un intervalo de tiempo en el cual la partícula se mueve cada vez más rápido hacia la derecha. Ya que la aceleración es positiva, esto quiere decir que la velocidad va aumentando. A pesar de que la velocidad inicial sea negativa, al ir aumentando va a llegar a un punto donde este negativo va a llegar al eje 0
y va a ser incrementándose los positivos, lo cual significa que hay un cambio de dirección en el eje cero. Entonces, a partir de los positivos, quiere decir que va a empezar a moverse hacia la derecha, con un incremento de velocidad. En cuanto al enunciado 14, que dice, si la velocidad inicial es negativa y la aceleración es negativa, entonces existe un intervalo de tiempo en el cual la partícula se mueve cada vez más lento. Cada vez que la aceleración es negativa, la velocidad va disminuyendo, pero no quiere decir que la velocidad sea cada vez más lenta, sino que si disminuye y se vuelve negativa, eso quiere decir que va para el lado izquierdo. Entonces, si la velocidad inicial es negativa y la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad va disminuyendo, pero la rapidez va aumentando hacia la izquierda. Entonces, como tal, no habrá un intervalo de tiempo donde la partícula se mueva cada vez más lento porque la rapidez va a seguir aumentando. En la pregunta 15, donde dice, si la velocidad inicial es negativa, entonces la partícula siempre se mueve a la izquierda. La respuesta de este enunciado depende de lo que sucede con el comportamiento de la velocidad, ya que, en este caso, mientras la velocidad siga siendo negativa, seguirá moviéndose a la izquierda, pero en cuanto cambie de signo, habrá un cambio de sentido. Por lo tanto, si consideramos como negativo, al igual que la velocidad inicial, este será verdadero, ya que siempre se estará moviendo a la izquierda. Aunque en el caso del ejemplo, en la velocidad sí hay un cambio de negativos a positivos. Esto quiere decir que hay un cambio de sentido de la posición como se muestra en la gráfica de arriba. Por lo tanto, la consideramos como falsa en este caso.